digamos, de tiempo poder llegar a probarle la autoría o no de los demás delitos. Pero casi 3 años después, mientras estaba en la cárcel, se constató que también era responsable de los homicidios de 2 jóvenes más, Andrea Castro y María Victoria Williams. A todas ellas las mataron como consecuencia de enérgicas maniobras de sofocación inferidas por su agresor, en una variante de la clásica muerte provocada por estrangulamiento. Goncalves fue condenado a 30 años de prisión. Su pena se terminaría de cumplir el 19 de agosto de 2019, ya que la redujo 4 años mediante estudio y trabajo. Durante sus 19 años de prisión, el triple homicida, que en más de una oportunidad fue catalogado como un peso ejemplar, llamó varias veces la atención de la prensa, como en 2005, cuando se casó con una profesora de inglés de 36 años dentro de cárcel central. Si bien el novio solicitó la libertad transitoria para realizar la ceremonia en la sede de la calle Sarandí, en Ciudad Vieja, el juez Julio Olivera Negrín se la negó. Argumentó que temía represalias de la población hacia el homicida y por eso la ceremonia civil se llevó a cabo en el propio establecimiento de San José de Ixí. Parte de la historia entonces de Pablo Goncalves, creo que tristemente célebre y no olvidado por casi nadie en este país. Esta mañana le damos la bienvenida al doctor Gabriel Pombo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, sumamente contento de estar ante la audiencia de vuestro programa y muy agradecido por la generosa invitación. Bueno, se está dando lo que en algún momento se iba a dar, porque en algún momento Pablo Goncalves va a salir de libertad. Naturalmente, digo, aunque le fue aplicada la máxima sanción que prevé nuestro Código Penal, o sea, los 30 años, evidentemente por las distintas modificaciones penales, o sea, el derecho de salir luego de cumplidos 2/3 de la pena, el derecho de, bueno, de haber rebajado los 30 años por trabajos comunitarios, permiten que sea cual sea el crimen y por mediático que el mismo haya sido, es un preso más y tiene ese derecho. Y tienen derecho sus abogados de solicitar, y es correcto que lo hagan, la libertad anticipada. Ahora, un preso más, ¿es un preso más? Porque ¿cuánta gente ha asesinado y está en la calle? ¿Por qué? ¿Cuánta gente ha recibido el máximo de la pena? Por ejemplo, ¿es un preso más? Bueno, es un preso muy distinto porque en Uruguay el fenómeno del homicidio en serie es un fenómeno felizmente muy poco común. Por lo tanto, desde el punto de vista mediático y la notoriedad, lo hace un preso muy distinto por el intensísimo alcance mediático que tuvieron sus crímenes. En Uruguay también es lamentable, pero lo más usual que es el delincuente de poca monta, el ladrón que mata para robar, o sea, donde hay móviles. Los móviles trágicamente más comunes son el robo o asesinatos precedidos de violación, donde hay siempre un móvil racional, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En cambio, el tipo de asesino puro, de asesino serial químicamente puro, por así decirlo, como estudia la criminología, y que es un fenómeno que se da muchísimo en otras sociedades de mayor población, ejemplo, el mundo anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, también los países europeos, Rusia. Ahí es donde se ha dado el fenómeno del homicidio en serie, ha tenido su explosión, por así decirlo, durante la década del 60, 70 y 80 del pasado siglo. Acá no ha sido ni siquiera muy estudiado. ¿Por qué? Porque, repito, felizmente, bastante flagelos tenemos los uruguayos como para tener homicidas seriales típicos. No lo tenemos. Se puede decir, no que Pablo Goncalves haya sido el primer caso, porque si nos remontamos a la historia ha habido otros casos. Ejemplo, a principios del siglo pasado también, el triste caso del Caoba, que era un militar de origen brasileño, pero que revistaban las Fuerzas Armadas uruguayas, que mató serialmente a varias prostitutas. Pero el más cercano en el tiempo y el que todavía tiene, nos afecta y tiene ecos, es el de este joven, ya no tan joven, bueno, que cometió sus crímenes, empezó con el primero de ellos el primer día de 1992, estamos hablando hace 20 años atrás, 1 de enero del 92, con el asesinato. Hago también la aclaración de que él siempre ha negado los crímenes, no hay confesión, ¿verdad? Pero desde el punto de vista jurídico, estrictamente penal, podemos decir que su culpabilidad está probada. Por tanto, no hay arrepentimiento, si no hay culpa, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento tampoco, pero quería dejar hecha esta acotación. ¿En ninguno de los crímenes él confesó que lo hizo? Él confiesa en primera instancia ante la policía, ¿verdad? Luego se desdice e incluso su posterior defensa penal
presenta una queja ante la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos porque él alega que sus confesiones habían sido arrancadas mediante tortura. Esa queja fue desestimada, esa apelación fue desestimada, y bueno, también apela su autoprocesamiento. Por lo tanto, como también es desestimado en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones, queda firme para el derecho, es culpable. Ahora, la aclaración que hice está llevada de la mano del estudio de la historia. En la historia hemos tenido casos donde una persona condenada, e incluso en circunstancias mucho más trágicas e irrecuperables, o sea, gente que fue ejecutada, después se probó que era inocente. Quiero hacerle a los televidentes esta aclaración, porque estamos ante alguien que sigue negando enfáticamente los crímenes, aunque las pruebas parezcan ser abrumadoras en su contra. ¿Cuáles fueron las pruebas más contundentes? Las pruebas más contundentes, y en esto me baso en una investigación, una reinvestigación que quiero destacar, hecha por el periodista Ángel de Vita. Este periodista tenía una, que actualmente no sale más en papel, una publicación llamada Dimensión Desconocida, para la que yo actué como columnista en la parte de crónica policial. Bueno, él me aprovechó del mejor material. Él justamente, como tantos periodistas de raza que tenían la duda, porque recordemos que uno de los asesinatos siempre a nivel popular se dudó que fuera causado por Pablo Goncalves, o sea, el primero de los crímenes, el de Ana Luisa Miller. Bueno, en el eco popular se decía, bueno, este crimen se lo adjudicaron, sí, el muchacho mató a estas otras dos, pero ya que está, le pusimos este. Bueno, en opinión de esta investigación muy profunda, muy documentada, y que recomiendo, bueno, realmente se releva de que también a este tercer crimen había pruebas más que suficientes para imputárselo. Respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, en el allanamiento que se le hace en su finca, con todas las garantías, no es una prueba que eventualmente se la coloque la policía, digamos, sino que estaba el juez, el fiscal de la causa, etcétera, se encuentra un monedero de la última víctima de esta chica de apellido Williams, exactamente. A media cuadra de la casa de él. Exactamente, también se encuentran anotaciones en un cuaderno sobre la segunda víctima, y bueno, y después cuando se va a hacer la reconstrucción del hecho, él lleva, y también eso se hace en presencia del juez, donde no puede decir que lo induzca la policía a determinado lugar, al lugar donde él había arrojado alguna de las pertenencias de las víctimas, a un baldío por la zona de Camino Maldonado, o sea, y realmente ahí se encuentran esas pertenencias, o sea, que parece imposible que en este caso estemos hablando de un caso de plantamiento de pruebas y de incriminarle, bueno, ya que tenés dos, te hacemos el 3x2, por decirlo vulgarmente. De todos modos, la aclaración es la siguiente: la historia, el estudio de la historia de la criminología nos muestra que ha habido trágicos errores, de modo pues que tenemos que tener esa prevención previa. Ahora bien, ateniéndonos a lo estrictamente legal y jurídico, bueno, es culpable y es, repito, no el primer homicida serial que se ha verificado en Uruguay, sino el más mediático, el último, y en este fenómeno que por suerte es tan poco popular acá en Uruguay, es un caso paradigmático, lo cual dio mérito a que yo lo incluyera en mi libro Historia de Asesinos, que es una recopilación, una antología de los que entendí principales o más célebres casos de la criminalidad seriada que se ha dado a nivel mundial. Gabriel, le dieron por esos 3 asesinatos, esos 30 años de prisión, la pena máxima que prevé la Constitución. Hay una disminución de esa pena por estudio y trabajo, de 4 años, según lo que entendí. 4 años, o sea que para esos 30 pasarían a 26. ¿Cómo estaríamos a 19 años, o sea, faltando 7 para eso, con posibilidades o que se esté hablando de que puede salir? ¿Por qué? La posibilidad es simplemente porque leyes posteriores a nuestro antiguo Código Penal, que es el 34, habilitan que, cumplidos los 2/3 de la pena y con circunstancias atenuantes del punto de vista carcelario, no en los crímenes en sí, que no tienen atenuante alguno, obviamente, buena conducta, informes favorables de forenses, incluso informes psiquiátricos, que ahora se comenta que, como es lógico, el juez de la causa va a pedir que se le hagan, ¿verdad?, para después poder decidir, no en base a ese informe psiquiátrico, sino en base a todo lo que surge del expediente. Bueno, la posibilidad existe, y parto de la base que los colegas que lo patrocinan van a hacer su mejor trabajo. Si tu pregunta se encamina a otro lado, no la hiciste, pero puede quedar subyacente, de si es recuperable un asesino serial.
Y te diré que por mis modestos estudios sobre el tema, en general ha sido bastante negativo los casos que los asesinos seriales han quedado libres, han repetido su conducta criminal, pero tampoco se puede generalizar o tajantemente decir que en el caso de este muchacho, o señor de esta altura, Pablo Goncalves, si queda libre, más o menos, sí, puede ahí andar. Está casado, ¿no? Sí, tiene una hija, él. Sí, exactamente, sí. Ahora, Gabriel, por un lado vemos que la familia, por lo menos de Ana Luisa Miller, elevó una carta a la Suprema Corte de Justicia sin pretensión de devolución o de respuesta desde la Corte, pero sí para dejar sentado su negativa, ¿no?, a la liberación anticipada de Pablo Goncalves, ¿no?, dentro obviamente de lo legal, porque no lo van a liberar porque sí, ¿no?, pero está en condiciones, etcétera. La familia eleva esta carta. De hecho, Luisa Sichero, que es la madre de Ana Luisa Miller, viviendo en los Estados Unidos, controla permanentemente que aquí en Uruguay Goncalves continúe tras las rejas. Goncalves no es uruguayo, es español. En ningún momento hizo valer esa posibilidad de ser ciudadano español para de repente cumplir su pena en España. Y otra pregunta que te hago: ¿está solo Pablo Goncalves aparte de su esposa o de su hija? ¿Están los padres? En fin, ¿qué se sabe de eso? Bueno, sobre tu primera pregunta, nacionalidad española, él está nacionalizado español, ¿verdad? Porque eventualmente nació allí, su padre era un diplomático que cumplía, diplomático uruguayo, Hamlet Goncalves, y cuando él nace, eventualmente está en España. No valía la pena que hiciera valer su nacionalidad, porque probablemente el sistema carcelario y penitenciario español sería hasta más severo con él. Por lo tanto, su defensa penal entendió que no era lógico o era, digamos, viable alegar su nacionalidad. No cambiaba mucho las cosas. En cuanto a lo que tú también referiste al principio de tu intervención sobre la carta muy justificada de parientes de algunas de las víctimas, en el caso concreto de esta chica Amelia Miller, la hermana de la Luisa. Exactamente. Por supuesto, desde el punto de vista legal no puede influir, no tiene relevancia. Hay un viejo adagio forense que lo que no está en el expediente no está en el mundo, y va de suyo de que los familiares de las víctimas jamás van a querer que vuelva a la sociedad el que mató a sus seres queridos, ¿verdad? Por eso no tendría que tener relevancia. Puede tener relevancia desde el punto de vista mediático para la prensa, pero no desde el punto de vista jurídico. No puede influir de ninguna manera en la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano, y esto hay que resaltarlo, que va a terminar, que en estos casos termina decidiendo conceder las libertades anticipadas a este condenado y a todos en general, ¿verdad? Y lo que preguntaba Leo, ¿está solo él? Bueno, está solo él, digamos, él tiene su familia, aparte de la chica con la cual se casó, digamos, tuvo un respaldo económico importante, es una persona de buena capacidad económica. ¿Y eso en qué lo favorece? Nos favorece, si tenemos que quebrar una lanza con nuestra justicia, que por supuesto no lo ha favorecido en lo más mínimo, porque a veces popularmente se puede decir, tiene dinero, eso le va a aliviar. Digamos, lo único que consiguió con dinero sin él fue algo legítimo, esta vez trasladarlo desde el penal de Libertad, donde su vida corría peligro. Recordemos que él fue atacado por otros presos, apuñalado ferozmente, quedó vivo de casualidad, y bueno, hubiera sido un reo rico o pobre, no importa, ahí el sistema tenía que protegerlo, y se lo envía a cárcel central, donde el riesgo es mínimo, donde es una cárcel de seguridad, pero donde, desde el punto de vista de la seguridad interna del penado, del reo, es el lugar donde hay máxima seguridad y garantías. Pero está cárcel central hoy. Exactamente, pero yo estuve en Machaca, en Paysandú, se hablaba muchísimo que estaba en varios lugares. Bueno, lo han trasladado como a varios reos también, por el tema de que él se acoge al beneficio de poder disminuir el monto de su pena con trabajos comunitarios, pero básicamente está en cárcel central. Pero repito, acá no influyó en absoluto de que fuera una persona de posición económica alta, ni que tuviera una excelente defensa legal. A cualquier reo que hubiera sido agredido, Gabriel se lo iba a proteger. La última, porque nos quedamos ya sin tiempo, pero la anterior pedido de libertad anticipada, el juez entendió que la población se podría vengar de Pablo Goncalves, que no era seguro para él, por eso se le negó. ¿Existen antecedentes de que ciudadanos uruguayos, la sociedad,
alguien haya tomado venganza con algún criminal que luego de cumplir su condena es dejado en libertad? No existen antecedentes. La única precisión que te hago a tu pregunta o a tu reflexión es la siguiente, o sea, la negativa del juez de la causa fue en el caso del casamiento de él, no ante un pedido de libertad condicional, no fue el motivo de que no lo dejaran libre por el eventual riesgo de que hubiera represalias. Digamos, fue una medida precautoria que la tomó legítimamente el señor juez de la causa. Simplemente el traslado, se hizo el casamiento dentro de el propio recinto carcelario. Y contestando sí la última parte de tu reflexión sobre si es habitual que haya represalias, bueno, no hay casos conocidos luego de que sale el preso, pero siempre hay cosas que quedan en la nebulosa. Hay gente que ha cometido determinados delitos que aparece fallecido en circunstancias extrañas. Te comento, sin ir más lejos y para algo bien reciente, quizás recuerden ustedes el caso de una señora que ya cometió, confiesa, indica de que estaba arrepentida, que no podía con su conciencia. Esto pasó hace pocos días, no recuerdo francamente el nombre de la mujer, bueno, que había matado a su cónyuge con la ayuda del que era su amante de ese entonces, ¿verdad? Pasaron 30 años y por lo tanto el delito prescribe. Cuando ella se entrega sin asesoramiento, probablemente con la voluntad de ir a la cárcel y pagar su pena, pero desconociendo el derecho y desconociendo que había prescrito su delito, bueno, el juez le dice, bueno, señora, prescribió, usted va a quedar en libertad igual. Eso sale a la luz pública y ahora tenemos el caso de que la señora muere en circunstancias sospechosas que hacen pensar que se dio como suicidio, por lo menos en la prensa. Exacto, pero hay... Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? De que una vez que sale a luz un crimen o que está, siempre puede haber la coincidencia. Recordemos que todas las personas, todas las víctimas tienen familiares y que, bueno, es humano el deseo de venganza a veces. Pero concretamente no hay casos probados de que los familiares y mucho menos la población en general haya tomado la justicia por su propia mano. Qué bien. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Un placer. Nosotros seguimos compartiendo con Uruguay en un ratito nada más. Ya volvemos. Lunes a viernes a las